Eh, la Cátedra de Vialidad Nacional Yolanda Uriamuno, lo que nosotros realizamos es un espacio de reflexión social, política y cultural. Es gestado por la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Campus Tecnológico Local San Carlos. Pertenecemos al campus de San Carlos y realizamos una serie de actividades cada transmitimos una visión crítica. Nuestra cátedra se mantiene fiel a la visión crítica, fiel a la protección a las poblaciones vulnerables y al rescate de la producción que no es complaciente con el poder y con los daños que muchas veces el abuso de poder generan. Hoy precisamente apunta el historiador Iván Molina, hace 40 años la policía en la madrugada invadía el campus del TEC en las protestas estudiantiles de la época. Entonces, pues este es un buen momento para nuestro conversatorio que realiza un rescate de una voz crítica y socialmente comprometida como es la de Carmen Lira. Y hemos organizado este conversatorio. Carmen Lira, una pensadora que se adelantó a su tiempo. Van a participar las profesoras Macarena Barahona Viera de la Universidad de Costa Rica y la profesora Isabel Duca Durán, quienes han estudiado ampliamente la obra de Carmen Lira. Para nosotros es un gran placer y para mí en particular. Con Macarena habíamos conversado desde hace muchísimos meses organizar este conversatorio, nos habíamos reunido y todo, y la pandemia pues se nos atravesó, pero felizmente ya podemos organizarla. Es un placer tener a Macarena acá. Macarena en esta ocasión me regaló un texto de muy difícil acceso, que es el texto Guerrilleros de, de Jorge de Bravo, también un texto crítico, ¿verdad? Cuesta conseguirlo. Y contamos también con Isabel Duca, quien fue profesora mía en la Universidad Nacional. Y yo recuerdo con mucho cariño el curso que llevé con ella y que me regaló también textos. De casualidad me regaló unas obras de Ricardo Mariño, que yo utilizo en mis cursos en el TEC sobre lectura creativa. Entonces, pues es un placer tenerlas a las dos con nosotros. Eh, y también está con nosotros el profesor Eric Salas, profesor de la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales, quien antes de que inicie Macarena va a hacer una pequeña contextualización del conversatorio, porque Eric ha estado dando un CFH acá. Eh, las, Durante las 3 semanas anteriores, un grupo de estudiantes ha llevado un centro de formación humanista sobre la obra de Carmen Lira, que precisamente se llama así, Carmen Lira, una pensadora que se adelantó a su tiempo. Entonces, Eric va a hacer una pequeña contextualización, luego de lo cual tendremos la participación de Macarena y después seguirá Isabel y finalmente habrá un periodo de preguntas. Para quienes nos siguen, pueden hacer sus comentarios por el chat y yo, al final del conversatorio, en el periodo de preguntas, transmitiré sus dudas y sus comentarios. Tanto los que hayan acá en Zoom como los que hayan en Facebook. Entonces, pues muchísimas gracias y le paso la palabra a Eric para que nos haga esta breve contextualización y seguimos con Macarena. Muchas gracias. Eric. Buenas tardes. Gracias, Benjamín, por la iniciativa de organizar esta importante actividad. Gracias también a Macarena y a doña Isabel por estar acá con nosotros. Cierto es que ellas y quizás el maestro Alfonso Chase son las autoridades en el país en lo que se refiere a Carmen Lira. Entonces, estas dos invitadas son de lujo, conocedoras de la obra de esta gran escritora, pensadora costarricense. Y bueno, bienvenidas. Un saludo a quienes están conectados. Muy feliz por la convocatoria. Somos actualmente 102 participantes y dentro de esos participantes están mis estudiantes del Centro de Formación Humanística sobre Carmen Lira. Así que dicha que pudieron conectarse.
Ellos sabían que esta actividad iba a ser el cierre del curso, entonces estamos terminando con broche de oro, como dicen. Contarles nada más quizás a Macarena y a Isabel y a quienes estén conectados y no formen parte de este centro de formación humanística, que lo que en el TEC llamamos un centro de formación humanística es un curso corto de un mes. Son 4 lecciones de 2.5 horas cada una, o sea, un total de 10 horas. Y hay diversas temáticas. Y bueno, una de las temáticas que yo he venido impartiendo recurrentemente es este curso de Carmen Lira, porque me parece que simplemente es fundamental conocer a esta autora, o sea, esta increíble mujer que de alguna manera no es tan Dígale a recordada Lenny que estoy en una como debería conferencia. ser. Para que sepa. Quizás para iniciar de modo un poco diferente, yo quisiera tomarme la libertad de leer un texto corto, que creo yo tiene mucho que ver con algunas cosas quizás que se vayan a discutir más adelante. Voy a tomarme la licencia de leer este texto rápidamente. Vamos a ver, un momento por favor. Acá. Bien, es un texto de Augusto Monterroso que cuando yo lo leí la primera vez pensé inmediatamente en Carmen Lira, así como en otros muchos pensadores costarricenses y latinoamericanos que han tenido el mismo destino. Se llama La Oveja Negra y dice así: en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño, arrepentido, le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Generalmente yo inicio el curso de Carmen Lira con esa reflexión porque me parece que introduce un poco la vida de Carmen Lira y que probablemente vamos a conocer más en detalle ahora que Macarena y don Isabel pues van a hacernos un recuento muy detallado de la vida y obra de esta gran mujer. Yo no quisiera como robar mucho espacio, quisiera como nada más aportar ese texto pequeñito y que nos sirva como para reflexión. Quizás al final podemos retomarlo y releerlo a la luz de la información que nos van a compartir doña Macarena y doña Isabel. Y bueno, invitarlos a poner atención, a participar, sobre todo mis estudiantes que yo sumo están un poco más afilados para poder hacer preguntas y comentarios. Espero que así sea. Muchas gracias de verdad por estar acá. Bueno, Eric, muchas gracias y Benjamín por la presentación. Voy a dar inicio. Tengo pues acomodé, porque sé que las presentaciones, pues, digamos, facilitan un poco el proceso también de aprendizaje y de visualizar algunas imágenes importantes que todavía, digamos, que tenemos como patrimonio de las imágenes de María Isabel Carvajal. Ella nace en Barrio Amón y a mí me gusta pensarlo para que los estudiantes también se imaginen, tal vez muchos los que son de San Carlos no conocen, pero bueno, donde está la sede del tecnológico, digamos, básicamente ese es el sector, digamos, más al norte de lo que fue el inicio del Barrio Amón, que podemos decir que inicia en la Casa Amarilla y hacia la Alianza Francesa. Esa parte de la ciudad de San José a principios del siglo XX fue urbanizándose lentamente. Uno de los íconos más importantes es el edificio metálico, conocido actualmente como el edificio metálico, que podemos ver aquí en esta fotografía. Es un ícono, su construcción nos habla de un estado
comprometido con la educación pública, en que invirtió, vean ustedes, en 1888, creo, 89, un buen presupuesto para la construcción de este gran edificio que albergó tanto escuela primaria para hombres como para mujeres. A los 100 metros 75 está la casa, es donde digamos es el lugar físico donde hay actualmente una pequeña placa que recuerda que ahí creció y nació María Isabel Carvajal. Su madre se llamó Elena Carvajal y tuvo dos hermanos, Héctor y Víctor Quesada. De don Víctor hay descendencia y don Héctor murió sin descendencia. Estudió en este edificio, en el edificio metálico, y luego sus estudios de secundaria en el Colegio de Señoritas. Se incorpora como maestra normal a la Instituto Normal en 1904. Trabaja también en el Hospital San Juan de Dios, lugar en que ella asiste y como que tuvo el interés de incorporarse a la congregación de las hermanas, es que ahora no recuerdo el nombre, que administraban, digamos, la salud de los enfermos. Sin embargo, bueno, por dicha y felizmente, su actividad literaria tuvo un rumbo más importante y continuó desarrollando su actividad del magisterio. Digamos que el mundo de su vida literaria y su sensibilidad y su facilidad, porque obviamente tenía su gran talento desde joven, la orienta hacia distintos grupos de la época, como por ejemplo el Centro Germinal, que se organiza alrededor de Omar Dengo, José María Celedón, Joaquín García Monge, Rómulo Tovar. Publican varias revistas, entre esas, bueno, la que tengo aquí de Carlos Gallini, que se llamó Pandemonio, de 1913, la revista Renovación. En todas hay participaciones de María Isabel Carvajal sobre distintos puntos. Esta es una foto de lo que fue el barrio Amón en los años en que Carmen Lira creció y en que era una muchacha. Es importante visualizar ese espacio social en que ella creció, porque ella, digamos que la calle de María Isabel Carvajal es como el límite de un San José anterior, el San José del siglo XIX, y hacia el norte va a desarrollarse el siglo XX con digamos, un proyecto urbanístico de las clases medias altas que ya tienen, digamos, un capital ligado al comercio y al café. Y el sur de San José, como lo va a escribir también María Isabel Carvajal en varios textos, como el barrio Kid, como Ramona, es donde se van a concentrar los barrios más pobres de la ciudad de San José, de los trabajadores, digamos, urbanos, que le brindan servicio a esa élite de la oligarquía cafetalera que está en un proceso de crecimiento y de ampliación del consumo suntuario. Entonces, las diferencias de clase van a ser súper marcadas en principios del siglo XX. Y la sensibilidad que María Isabel ya tiene desde pequeña, pues la va a orientar a través también de sus amigos cercanos y amigos con generaciones como Mardengo y Joaquín García Monge, hacia posiciones de defensa de los trabajadores. Así que la tenemos el 1 de mayo como líder feminista, en el discurso de la primera vez que se organiza el 1 de mayo en Costa Rica, en la Sabana. Esta foto es de ese momento, claro, así ampliada y muy caseramente, ¿verdad? Pero podemos visualizar
muchísimas mujeres y muchos niños y trabajadores. Vean que muchos trabajadores no tienen sombrero. Eso es una indicación de mucha pobreza, porque en esa época el trabajador más simple tenía que por lo menos tener una gorra, pero aquí ni siquiera vemos. Es decir, la pobreza es una manifestación contundente de la división económica y social que María Isabel está observando, y inicia también al lado, que ese tema por supuesto lo domina muchísimo mejor Isabel, de su compromiso con la niñez, es el compromiso con los trabajadores, con los hombres y las mujeres. El discurso del 1 de mayo de María Isabel, pues yo no he tenido la posibilidad de tenerlo, lo he estado buscando y algún día quisiera tener ese enorme privilegio de encontrarlo en alguna publicación. Esta es el local de la primera sociedad de trabajadores. Vean que también hay hombres y mujeres, y eso pues es importante de evidenciarlo, porque nuestra historia ha sido una historia donde la lucha por la igualdad y por el concepto de la diferencia entre hombres y mujeres ha sido una constante, como pues en todo el mundo. Pero la vemos aquí en 1917, en esta foto, cuando es la administración de la Escuela Normal por Joaquín García Monge, antes de que renuncie, ¿verdad? Es más bien la administración de González Flores. Y es de las primeras maestras en fundar la Escuela Normal, la Cátedra de Literatura Infantil, que ya Isabel nos indicará. Vean que en 1915 se funda la Escuela Normal, 16, 17, 18, 19, 4 años, cuando al golpe de Estado de Tinoco contra González Flores, Joaquín García Monge se exilia en Nueva York, y las mismas alumnas mantienen, y maestras, una resistencia activísima contra el gobierno de Joaquín Tinoco. Esto en la Escuela Normal, y bueno, lógicamente también a nivel nacional, pero en San José, eso es en San José, la participación de Carmen Lira fue indudablemente, digamos, que logró liderar, si lo podemos decir de esa manera, el movimiento de las maestras, junto con otras maestras y otros también maestros de la época. Bueno, ese es un tema muy, muy específico. Yo tengo por ahí un artículo alrededor de eso, pero no voy a insistir ahí, solamente en las características del líder feminista de María Isabel. Ya la tenemos en el 13, la tenemos en el 19, con su lucha constante, ¿verdad?, en defensa de los derechos de los trabajadores, su participación en el Centro Germinal, donde impulsa educación política para los trabajadores. Esto es muy importante porque ya desde el principio, bueno, es como el movimiento del arielismo, que tal vez algunos alumnos han escuchado, en que hay una serie de valores sobre la educación en que son impulsados por los mismos maestros y maestras, pero que van más allá de la institución educativa. Así que todos los proyectos prácticamente culturales de organizaciones de trabajadores del inicio del sindicalismo van a estar mediados y van a buscar siempre la educación. Y es una educación política, es una educación económica, es una educación de sensibilización para que los trabajadores sepan el lugar que ocupan en la sociedad, para que los trabajadores sepan sus derechos y sepan defender y buscar aún mejorar sus condiciones de vida. Así, esa es la conciencia que vemos caminar en la vida de María Isabel Carvajal. Funda el Sindicato Único de Mujeres de Trabajadoras y la Organización de Maestras Costarricenses, siendo ambos
pioneros en la organización de la mujer costarricense. En 1920, después precisamente cuando llega Julio Acosta al poder, después de la época de Tinoco, ella y dos maestras más solicitan beca y son las primeras mujeres en tener una beca por parte del gobierno de Costa Rica para estudiar en Europa. Ella busca especializarse en la pedagogía de María Montessori y va a la Sorbona y también logra hacer un viaje por Europa. Así que a su regreso ya va a encarar su gran, digamos, proyecto profesional y personal, que fue la fundación de la educación preescolar para niños. Y también aquí la vemos con su lado solidario, de hacer este homenaje a Marcelino García Flamenco, cuando este es el periódico, cuando inauguran el monumento que está en el Parque Morazán, en recuerdo a digamos, el sacrificio que hizo Marcelino García Flamenco por la sociedad costarricense como maestro. Ella es la que reúne, aquí está una carta de ella solicitando apoyo para la construcción, que además la hacen varios escultores, que es bueno, no sé, a mí me gusta mucho esa fuente. Aquí participa Matilde Carranzabolio, Lilia González, Esther de Meservil, Esther Silva, Amparo López Calleja. Todas estas son las mujeres, digamos, más importantes que lucharon contra la dictadura y también apoyaron a los revolucionarios del Zapuán. Entonces, antes de verla aquí en la fundación del Partido Comunista en 1931, ya tenemos una visión de una gran líder, de una mujer absolutamente comprometida con los trabajadores, con una visión de su propia vida activísima. La literatura era algo para ella fundamental, pero la vida de los trabajadores también. Entonces, como un verbo y otro, digamos, lo político y el arte, fue acercándolo hacia un discurso muchísimo más político. Cuando ella está en Francia, pues se acerca al pensamiento más socialista de la época, tiene acceso a otras literaturas que además trae, y bueno, no es del todo, parece, hay varias teorías o varias afirmaciones de que si ella tradujo el manifiesto comunista del francés al español o fue un profesor. Lo cierto es que cuando ella escribe El grano de oro, sí podemos ver un manejo conceptual del materialismo histórico y de la economía política. Y es un texto, El grano de oro, que es una lección de economía política y una lección para todos los trabajadores. Aquí está en una reunión del Partido Comunista con Carlos Luis Sáenz, Joaquín Gutiérrez, Carlos Luis Fallas, Manuel Mora, y bueno, ahí sigo, no logro ahorita ver Rodolfo Guzmán, un gran líder de la clase trabajadora. Con Rodolfo Guzmán viaja a México en 1942, ella como representante de la Asociación de Mujeres Maestras, a una reunión que se hace el Congreso de Trabajadores de América Latina en la casa de Lombardo Toledano. Y bueno, ya digamos que a partir de la fundación del Partido Comunista se incorpora activísimamente a todas las luchas sociales de esta época, del 30 al 49, pues son unos pocos años de intensísimo trabajo político. Vemos su pluma en todo, no solamente en los periódicos del Partido Comunista, sino en la tribuna especialmente, que creo que tenía relación
su primo, Víctor Carvajal, con el periódico La Tribuna. Aquí está la foto donde está en México en esta reunión que les estaba diciendo. Aquí está María Isabel Carvajal, aquí con su tocadito, que le gustaba tanto. Y Rodolfo Guzmán, y también aquí está Luis Ferreto y Rodolfo Guzmán, son los tres, Rodolfo Guzmán, son los tres representantes de Costa Rica en esa reunión de carácter latinoamericano. Va a seguir ella conformando, bueno, con la Liga Cívica que lucha contra la nacionalización eléctrica. Su papel fue, era la vicepresidenta junto con Ricardo Moreno, que fue el presidente. Igualmente estuvieron juntos en el comité por la República Española, haciendo un gran trabajo de solidaridad y también de educación con respecto a los años de la guerra civil. Ella dedicó todos estos años, antes de su exilio, a la educación. Y esto es muy importante, jóvenes y compañeros, tenerlo claro, porque sus convicciones no fueron unas convicciones teóricas, sus convicciones fueron unas convicciones en que hizo realidad sus palabras. No solo escribió cantidades de artículos sobre temas nacionales, dando también, como decir, luz donde había oscuridad, nombrando lo que no se atrevían a nombrar los políticos y visualizando para la clase trabajadora sus necesidades y los verdaderos compromisos que deberían tener las organizaciones de trabajadores, sino que hizo sus primeros, pienso yo, relatos de novela bananera, en que luego prácticamente se han olvidado, pero en 1933 los relatos de la zona bananera van a ser pioneros en todo lo que es la literatura socialista, con literatura bananera que se llama, y siendo mujer, pues también pasó pues al ostracismo en cuanto a sus grandes aportes en la literatura. Aquí está en su casa, ya es desaparecida físicamente, con Margarita Castro, una gran filóloga, Matilde de Buen, Manuel Moscoa, un líder del Partido Comunista, Luisa González, otra maestra, Carlos Luis Fallas y este niño José Mena. Esta es María Isabel Carvajal. Aquí la pueden ver. Es una foto del 46 probablemente. Aquí con su compañero de vida, Manuel Mora, y Luis Carballo a mano izquierda de ella, también de los primeros diputados del Partido Comunista de Costa Rica, junto con Manuel Mora, y este es Vicente Toledano, en una de sus visitas a Costa Rica. Estamos aquí hablando más o menos alrededor de 1944. Están en el Parque España, en el mismo en que empezamos es el barrio de ella, por eso me gustó ponerla ahí. Esta es la casa donde ella después termina exiliada y muriendo después de la guerra civil, como creo que todos saben. Tuvo que salir de Costa Rica junto con Manuel y se hospedó en esta calle que se llama Río Mississippi. Esta foto la tomé yo hace como 2 años. Es de las pocas casas que quedan, digamos, de esa época en este sector de la Ciudad de México, relativamente cercano al centro. Y no dejo de mencionar que no le permitieron volver al país. Y eso es un síntoma de lo que las grandes desigualdades entre los hombres y las mujeres, que cuando media un conflicto las mujeres siempre son las que ponen el cuerpo y creo yo que sufren más de la violencia que los hombres. Aquí esta foto famosita
de ella en las jornadas cívicas, digamos, de calle, que tomaron las calles los maestros, y en una de esas, pues, se organizaron para ir a prenderle fuego al periódico tinoquista de la Información, y aunque ella decía que esta era una foto de una obra de teatro en que salía. En fin, digamos que ya aquí estamos como en los terrenos de los mitos urbanos. Aquí ella tiene 23 años, 24 años. Cuando ella muere en México, el 15 de mayo de 1949, me dediqué unos días a buscar cosas allá en México. Quisiera poderlo hacer más, pero bueno, me encontré esquela del periódico que se llamaba El Pueblo ay, se me olvidó, bueno, donde ella fue velada en el local de la Conferencia de Trabajadores de América Latina. De Lombardo Toledano es el secretario de ese comité central, y ahí fue velada, y la verdad es que impresiona ver esta sincera condolencia con un mensaje donde se ubica a ella como una gran escritora, como una gran líder, víctima de la violencia política de su país, de Costa Rica, y falleciendo en tierras pues muy solidarias como México, pero con el sufrimiento terrible de no haber podido venir a morir a su propia patria. Después de que fue velada, sí le permitieron ya en el féretro ingresar a Costa Rica. Aquí tengo un artículo sobre la igualdad de las mujeres y el comunismo. Y pues creo que esto es como lo más importante que quería yo presentarles, sobre todo pensando en las y los jóvenes, la obligación que tenemos los costarricenses de recuperar las voces de los que no están, pero que dejaron huella. Y esa huella, aunque nosotros no la conozcamos, existe. No hay derecho de trabajadores, no hay derechos para las mujeres en que yo creo que no esté la presencia, la voz, la mente, la inteligencia, la sensibilidad de María Isabel Carvajal. Aquí termino. Excelente. Muchísimas gracias, Macarena, por esta presentación tan interesante acerca de Carmen Lira, de que se desconoce muchísimo, ¿verdad? Para muchos era pues, una figura en un billete, ¿verdad? O unos cuentos para niños que oculta la riqueza y el pensamiento crítico que incluye la obra de Carmen Lira. Ahora vamos a pasar a la presentación de Isabel, y ya saben que después tenemos el periodo de preguntas que las pueden hacer por el chat, ya sea de Facebook o de Zoom. Entonces, ya. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. ¿Ven bien ahí la pantalla? Ahorita la vemos a usted, Isabel, no veo. No está compartiendo pantalla. No. Voy. Ah, ya. Ahí tiene que salir, ya. ¿Está bien ahí? Sí, ahora sí. ¿Se ve bien? Sí, solo que no está en modo de presentación, ¿verdad? Ay, Dios. ¿Y cómo pongo el modo de presentación?
en, en la diapositiva normal, ¿verdad? Donde tiene que volverse a donde estaba antes. Debería de haber por algún lado una, No. aquí dice presentación con diapositivas, tal vez ahí. ¿Dónde? Si quieren, yo les digo, está en la ¿Sí? esquina por donde está guardar, por donde se guarda. Margen inferior derecho. Margen Sí, no, pero inferior derecho. tiene Compartir. que darle a devolver. Ajá. Tiene que devolverse. Ahí en esa flechita, ¿Perdón? Isabel. Tiene que, En esa flechita. Voy. Vuelvo. ahora sí, como arriba, como en la partecita gris, en la partecita anaranjada, hay como una, más arriba, a la izquierda. Ah, bueno, no, ahí, ve donde Izquierda. dice desde el principio, donde dice desde el principio, ahí, Ajá. creo Ya. que ahí ya lo puedo presentar, ¿o no? ¿Ah? Sí, ahí está. Perfecto. Ya. Muchísimas gracias. Bueno, Ya. espero que no estén muy cansados. Si se cansan, me avisan para no aturdirlos. En realidad, hablar de María Isabel de Carvajal y de Carmen Lira nos puede llevar horas de horas. Así es que yo trataré de darles pues algunos elementos porque me pidieron. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Sí, se perfecto. oye ¿Escucha bien? Sí. Ok. Me pidieron que les diera la actualidad de su pensamiento. Entonces les voy a dar como unos matices de su trabajo como educadora. Carmen Lira, la gente cree que que era crítica porque se hizo comunista. No, ella se hizo comunista porque era un espíritu crítico. Reflexionó siempre sobre su práctica docente, cuestionó, criticó y señaló una serie de limitaciones de la educación pública, la democracia y el país. Propuso alternativas y caminos a seguir con respecto al mejoramiento. Su principal, la raíz, digamos, o el eje sobre el que trabaja su pensamiento siempre fue que todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades. Lo que nos diferencia es la forma en que las satisfacemos o se nos exige negarlas. Digamos, pensamiento sale de un texto suyo literario sobre la escuela que se llama Siluetas de la Maternal. Ella no los llegó a sistematizar, pero fue como elaborando alrededor de los artículos una pedagogía para la vida. ¿En qué consiste esto? Que la formación escolar debe ser para educar contra la opresión. Si la educación no nos enseña a liberarnos, no es educación, es sometimiento. Las necesidades humanas es el eje sobre el que construye su pensamiento como educadora y luchadora política. Para ella, la escuela, tal y como está, desconoce la base de este humanismo y propicia el ocultamiento de la igualdad entre los seres humanos. Si la escuela no trabaja por la igualdad humana, es cómplice de la injusticia y la explotación al desconocer u ocultar la opresión. Ella publicó más de 30 artículos en El Maestro, Repertorio Americano, El Espectador o en el periódico Trabajo sobre educación. El docente o la docente debe ser un agente de transformación social.
la defensa de las personas oprimidas pasa por cuestionar la moral y la sensibilidad dominante. La escuela no debe reprimir el movimiento, la creatividad ni la alegría de la infancia. Ella valoraba mucho el juego como parte de la pedagogía. La escuela debe formar integralmente, por eso ella incluía la educación sexual para la infancia. En 1927 publica un texto sobre educación sexual, por supuesto para la época. Analiza y critica la simbología patriótica y vacía de contenido social, pero llena de demagogia. La pedagogía oficial propicia la enseñanza de una historia oficial. Y les voy a leer una cita que para mí es una síntesis y deja ver cómo era su pluma en términos de afilada contra el poder. ¿Cómo irán a hacer esas clases de historia? Seguro mucha fecha y mucho nombre de conquistador, con sus crímenes que en los textos de historia llaman hazañas. Conquistadores que hoy andan en el polvo de la tierra. Y de lo que pasa en este momento en el mundo y en torno nuestro, ni la menor noticia. Porque, habilidad tenemos los maestros de por acá, y seguramente también los de otras partes, para estar enteradísimos de lo ocurrido hace 1000 años en Grecia y en Egipto, y no saber nada de lo que hacen los Estados Unidos hoy en Nicaragua, ni las compañías eléctricas, ni la United Fruit Company en Costa Rica. Si esos maestros que quieren enseñar historia en la Escuela de Artes y Oficios trataran de comparar las barbaridades de los bárbaros de la antigüedad con las de los bárbaros modernos de Europa y de los Estados Unidos, menos mal, porque así los jóvenes obreros se rebelarían contra muchas cosas respetables. Digamos que los aportes más significativos como educadora fue la fundación del primer periódico o revista infantil con Lilia González en 1912. En 1912 organiza lo que ella llamó la fiesta de los pájaros, con la escuela en la que laboraba. Yo, cuando escuché eso en el periódico, me pareció genial porque ella hace un ritual, desfilan las escuelas y llegan a lo que era el laguito de Amón, que ya no existe, y ahí está la banda de San José, está Joaquín García Monge con sus estudiantes del Colegio Señoritas, hay lectura de poemas y se liberan como 15 pájaros que estaban enjaulados en nombre de la libertad. Y hay de los textos, ella habla de que un pájaro no debe de estar nunca encerrado. Eso es, por supuesto, ahora lo veríamos como educación ambiental o ecológica, pero a mí me parece tan significativo porque en este país era una tradición cazar pájaros y enjaularlos. En 1925, ya lo dijo Macarena, 24-25, la escuela maternal pública, la primera escuela maternal pública. En el 32 publica con Elías Leiva y Carlos Luis Sáenz una serie de libros de lectura, Buenos días, Mi hogar y mi pueblo, Costa Rica, Centroamérica, América y el mundo. A ustedes que son jóvenes no les dice nada esos libros de lectura, pero hubo no sé cuántas generaciones de costarricenses que leyeron en Mi hogar y mi pueblo o leyeron en días sus primeras letras. Eso es de San Celerín, que Villo Celedón colaboró mucho con ella en ese. Eso es
Esos libros de texto, mi hogar y mi pueblo, estaban ilustrados por Francisco Amiguetti. Ese es un trabajo de Francisco Amiguetti. Ahí está en la maternal con algunos de los chiquitos que iban. Era un kinder o una maternal para pobres, pero llegaban niños de todo San José. Ahí está con colegas fuera de la ladrillera de Lamón. La literata. Como ya lo dijo Macarena, ella inicia con regularidad en 1910. La primera publicación es del 5. Escribe ficción hasta 1939. Uno de sus principales temas es la opresión en las relaciones humanas. Hoy se ha conceptualizado acerca de las relaciones asimétricas, es decir, las relaciones de opresión en teoría feminista, economía, política y comunicación. Carmen Lira puntualiza rasgos de esas relaciones asimétricas antes de que se elaboraran algunos de esos conceptos. Su mirada acuciosa y atenta va hilvanando un mundo literario para analizar la opresión y llamar a una toma de partido. Ella trabaja mucho la simbología en los textos y la simbología sobre todo de la sensibilidad dominante. Entonces ella desacraliza ciertos símbolos. Desacraliza símbolos que la sensibilidad dominante utiliza para justificar la opresión y someter a las víctimas. La desacralización abarca la religión, la familia, el matrimonio, la maternidad y el trabajo. No deja nada por fuera. La religión, por ejemplo. En Todos Irresponsables, 1911, vean el nombre, cristiana, ese es el símbolo que utiliza ahí. Se opone y enfrenta a la moral dominante por la beatería, el chismorreo, la culpabilización e incomprensión de una madre soltera, víctima de las condiciones sociales. Del Natural, 1911, la fe en el dulce nombre, es una procesión del dulce nombre, termina siendo como una flor blanca flotando en el agua negruzca de un caño. Y eso se debe a la mercantilización de la Iglesia Católica. Vidas estériles, 1912. El corazón de Jesús se transforma en el relato y es el símbolo de la castración, el desamor, el abandono y la insatisfacción. Unas manos que no querían ser blancas, 1913. Este es un texto terrible porque en media misa un sacerdote siente el odio hacia su madre, a la que observa entre las feligresas y la odia por haberlo obligado al ejercicio sacerdotal y destruirle sus deseos de ser campesino, casarse y tener una familia. En media misa, el sacerdote tiene que reprimir ese sentimiento. Lázaro, 1925. El personaje, símbolo del poder de la resurrección y de los milagros de la fe, se transforma en el relato en un desilusionado del mundo. Se aísla, se aleja incluso de Jesús y después de la muerte del maestro vuelve solo al sepulcro. La boda Castro Conejo, 1923. Los iconos religiosos manifiestan una estética acorde al lujo y al gusto de los cafetaleros. En una iglesita de su finca, la esposa del exportador
y madre de herederos de la oligarquía cafetalera, por supuesto, mandó a colocar lindas imágenes del corazón de Jesús y del corazón de María que simulan acabar de salir de un salón de belleza y que en nada recuerdan a los perseguidos y pobres Jesús y María del Evangelio. Esta es una cita del texto. Bananos y hombres, 1931. Con este es una serie de 5 textos con que ella inaugura la literatura sobre las bananeras en Costa Rica. El símbolo de la cruz, la Nochebuena y el Redentor se transforma por las condiciones sociales generadas por el capital extranjero. La noción de pecado y de culpabilidad se relativiza, pues la injusticia existente la anula. Y la cruz viene a simbolizar a la nueva sacrificada, Estefanía, que es la mujer que deambula sola por las fincas bananeras. Ese es un texto, este es el grabado con que se ilustra en el periódico Trabajo, Bananos y Hombres, Estefanía. Ella también trabaja la familia en la literatura. En esos textos escribe la familia como un espacio conflictivo. Hay tensiones y contradicciones. Algunas de esas tensiones pueden tener origen social por las represiones existentes. Y los conflictos guardan relación siempre con modelos de opresión y llevan a los personajes a situaciones límites. Ya había citado unas manos que no querían ser blancas. Aquí la familia ya no es espacio de encuentro y unión afectiva, sino que por el fanatismo religioso se convierte en un espacio de castración. El pobre Luciano, 1924, en ese texto el marido termina siendo casi que oprimido y anulado por la neurastenia de la esposa y llega hasta el suicidio. Humildes cántaros rotos de 1916, la armonía y la integración de una familia pobre, ahí sí están unidos e integrados, se rompe por la dinámica social, la injusticia y el abuso de la autoridad. Ella es el matrimonio no es el lugar ideal para la mujer. En la Madame Bovary, en 1916, el matrimonio pasa de ser la institución que asegura la felicidad y el triunfo del amor para las mujeres a la del extravío de su autonomía y el éxito del egoísmo masculino. En este caso, los nombres propios se convierten en símbolo de la negación de identidad o del egoísmo masculino. ¿Qué habrá sido de ella? 1922. También se conoce como Ramona. Este es para mí uno de los textos fundamentales de su literatura. Describe a un personaje femenino que se convierte en símbolo de la mujer pobre, víctima de la violencia doméstica y la explotación, con triple jornada de trabajo, desgastada por la maternidad, 10 hijos en 15 años, sin derecho al descanso, en ocasiones trabaja de noche, con síntomas de enfermedad mental y física. Ella se llama Ramona, el nombre propio, un pedrón de la calle y una última brasa encendida en el fogón son las metáforas del abandono. Ahí está un anuncio de
las fantasías de Juan Silvestre, ella utilizó un narrador masculino, Juan Silvestre, para algunas de sus relatos, y la Madame Bovary la publica como las fantasías de Juan Silvestre. La maternidad. Este es uno de los textos más complejos en la literatura de Carmen Lira. Se llama Al margen de la palabra de Job. Es de 1922. Un personaje legendario, la Llorona y la Guardia Morada, se unen para narrar uno de los conflictos más agudos, dolorosos, estigmatizados y señalados por esta sociedad. La mujer filicida, es decir, la mujer que mata a su propio hijo. El acoso masculino y la presión por la honra se convierten en el texto en los móviles de la angustia femenina. El asesinato, entre comillas, es un acto de desesperación de la mujer abandonada física y psicológicamente por todos. Esta es la publicación de Al margen del libro de Job del repertorio. El trabajo. Ella trabaja, valga la redundancia, toca mucho el tema del trabajo. Varios de sus escritos son paradigmáticos en cuanto formulan los efectos desastrosos del trabajo explotador en los seres humanos. Bananos y hombres, como ya lo cité, en este la fruta recibe todos los cuidados y atenciones que le son negados a la infancia. Los dos extremos del proceso productivo se relacionan en el texto mediante la antítesis. Frutas sanas, cuidadas y hermosas, frente a niños desnutridos, palúdicos y enfermos. Los 10 viejitos de Pastor, 1940. Este es un texto que publican en Buenos Aires, en La Nación, el 1 de enero de 1940. Es un suplemento en el que se reúne a los mejores escritores de América Latina. Ella publica ahí los 10 viejitos de Pastor. Los pies del peón agrícola le cuentan a una niña, como si se tratara de una función de títeres, la biografía de cada uno. El cuerpo estropeado y desfigurado es el símbolo de la explotación. Palco de platea en el cielo, 1936. La máquina de coser se convierte en el símbolo de la esclavitud de unas mujeres. Aunque las costureras la tengan como objeto de culto, la cuiden, la aceiten y la protejan, y sea su compañía porque les permite trabajar. En ese texto, que es como una crónica, ella empieza a escuchar a las costureras de cómo quieren a la máquina de coser, pero en el texto le da vuelta. Y es el símbolo de la esclavitud. Ya Macarena citó El grano de oro y el peón, es de 1933, y realmente es una lección de economía política lo que ella hace ahí. La gran metáfora de la oligarquía cafetalera, el grano de oro, se transforma en el texto en un trapiche donde se muelen vidas humanas. Cito: los cafetaleros y comerciantes forman como un gran trapiche en donde es molida la vida del trabajador, a quien exprimen todo el jugo de sus fuerzas y lo dejan más seco y sin valor que el bagazo. El salario se desenmascara en ese texto en su doble función. Los peones reciben salarios que les sirven para vivir agonizando. Es decir, la explotación no deja vivir. La explotación lo que permite es
agonizar lentamente. Esta es la ilustración de Juan Manuel Sánchez, que acompañó el texto en La Nación de Buenos Aires. Bueno, ya Macarena le citó algunas de las revistas en las que ella publicó: Colección Ariel, Colección EOS, Cordelia, El Espectador, Liberación, Repertorio Americano. Solo en repertorio, en todas estas revistas hay suma más de 100 textos. Fue la primera mujer en escribir drama en Costa Rica. Fue en 1916 que se presenta Había una vez en el Teatro Variedades. Escribe una novela de juventud en una silla de ruedas que la publica en 1918. Y los cuentos infantiles que la salvaron del olvido y del exilio total. Los cuentos de mi tía Panchita, que la edición de Joaquín García Monge cumplió 100 años este año. Fue en el 2020, en el 1920. Ahí está el anuncio del Variedades. Ella fue una figura pública muy chineada por la prensa desde que empezó a publicar. Y por supuesto, después cuando se hizo comunista, pues como ya lo citó Eric, se convirtió en la oveja negra. Otros anuncios, aquí están anunciando en una silla de ruedas en la revista Lecturas. Este es un anuncio de los cuentos de mi tía Panchita en Repertorio Americano. Y bueno, la militante política. Ya Macarena les contó que estuvo en el San Juan de Dios. Según Paco Soler, fue un gran amigo de ella. Escribe el prólogo de las Madame Bovary en 1916. Y ahí Paco Soler nos dice: llegó al hospital llena de ilusiones, mas comprendió muy pronto que allí la caridad resultaba una línea recta en vez de ser la expansión piadosa con que soñaba su fantasía. Era tiránica, ruda, obligatoria. Su espíritu libre no logró sujetarse a los reglamentos rígidos. Esta es una cita de ella de trabajo de 1947. Fue en ese 27 de enero de 1917 que yo comencé a comprender el poder de las fuerzas económicas. Y esa comprensión ha venido influyendo en mi vida y más tarde me llevó a luchar junto con las masas trabajadoras de mi país. Ese 27 de enero de 1917 se refiere al golpe de Estado que le dieron a Alfredo González Flores por su famosa reforma tributaria, que era la única reforma tributaria en este país que ha pretendido ser progresiva. Y voy a hacer el comercial. Esa frase que ahora vemos mucho de que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres, es de Alfredo González Flores, de esa reforma tributaria. Quiero leerles dos citas más, una de cómo ella amaba su partido, el Partido Comunista. Mi partido, el partido de la clase trabajadora más consciente. ¿Cómo será no formar parte de él? ¿Cómo será para un intelectual, para un escritor, para un artista, para un científico costarricense, no mezclar y combinar sus ideales y energías con las suyas? Debe ser como no tener manos para realizar las grandes obras concebidas por la mente. Eso es de 1944. Trabajo era el órgano informativo del Partido Comunista. Y esta otra cita que a mí me parece muy buena
Pero no hay que perder de vista que las libertades políticas necesitan una base económica, que un pueblo desnutrido, mal vestido y mal alojado no puede apreciar lo que significan las libertades políticas, que hay que levantar los salarios para no tener que humillar con limosnas. Esa es de 1947. Y todavía hay tiempo para leer esta. Sí, todavía tenemos unos minutos. Okay. Esta es de un recorrido que ella hace por San José. Y dice, yo quisiera que el señor presidente de la República o el señor presidente del Club Rotario o el señor arzobispo o doña fulanita vinieran a pasearse un rato en estas piezas de los Taravanes o en las del Barco o en las cocinas de Valverde o en las chozas de latas y gangoches que han levantado unos infelices al lado oeste del cementerio general. Y bien hicieron estos últimos en buscar la vecindad de la muerte, que parece más humana para ellos que la vida. Cuán ridículas resultan las casas de estilo español, con sus techos de teja de barro, sus farolitos y sus cactus ante la realidad de la miseria. Los bibeló y los cachivaches que doña Sutanita trajo de su último viaje por Europa me hacen muecas ridículas frente a esta cocina sin fuego en el hogar, con la olla colmada de aire, sin más camas que el piso en un rincón del cual, entre un montón de chuicas, lloran de hambre unos niños. Bueno, ya Macarena les citó lo de los estudios, el Centro de Estudios Germinal, lo del 1 de mayo. Yo tengo ese discurso, Macarena, con mucho gusto. Participa de Gracias, contra Isabel. la dictadura de los Tinoco. En el Parque Morazán da un discurso y después permanece escondida unos meses. En el día del Parque Morazán la vapulean, a ella la golpean y se la llevan a la delegación americana. De 1931 a 48 formó parte de la dirección intelectual del Partido Comunista y de su órgano oficial, el periódico Trabajo. En Trabajo publica por lo menos 97 artículos firmados por ella. Su labor en el periódico fue intensa. Los reportajes que ella hacía atienden la realidad nacional e internacional. Hay quienes deploran que ella haya dejado de escribir literatura. Yo creo que ella tendría sus razones. La capacidad de análisis que demostró en los textos de Trabajo a mí me deja fría. En ellos demuestra gran capacidad de análisis y de síntesis para establecer los ejes sobre los que gira la coyuntura política, tanto nacional como internacionalmente. Ahí está con Manuel Mora. Esto es un chileno que pasó por aquí, el jefe del Partido Comunista de Chile pasó por aquí en viaje a Estados Unidos, si no me equivoco, y lo fueron a saludar, y ella está en el centro. Y aquí está con Manuel Mora. No sé dónde tomaron esa foto. Manuel Mora era el líder del Partido Comunista. Eso fue un homenaje que le hicieron y ya Macarena les habló del exilio. Ese fue el premio. La trataron de invisibilizar totalmente
y la visibilizaron como una pobre maestrita de escuela, fundadora del primer centro preescolar y autora de los cuentos de mi tía Panchita y de una novela de juventud en una silla de ruedas. Es decir, hubo un rescate de lo más inofensivo de ella porque no la podían ocultar totalmente. Bueno, espero que les haya servido. Muchísimas gracias, Isabel, por la presentación. Creo que fue muy enriquecedora también y nos permite un recorrido, ¿verdad?, por la obra de Carmen Lira que uno desconoce muchísimo, ¿verdad?, cuando se da cuenta del tamaño de la producción que es enorme, ¿verdad? Y que pues si uno se dedica a esto, pues es el trabajo de una vida, ¿verdad? Dedicarse a estudiar y leer a Carmen Lira. Tenemos muchas preguntas, un montón. Ya Macarena ha estado comentando algunas en el chat. El asistente de nuestra cátedra, Alejandro, que está por acá, me ha pasado algunas y yo las voy a transmitirlas. Algunas se repiten, entonces, pues, digamos, haré una síntesis y posiblemente no nos dé chance de verlas todas, pero pues hacemos lo posible. Veo que Yulisa levantó la mano, entonces no sé si es que quiere hacer un comentario verbal. Yulisa. Ok, bueno, si no, entonces voy a transmitir algunas de las que tenemos. Algunas son sobre la actualidad del pensamiento de Carmen Lira, otras sobre los motivos del desconocimiento de su obra y otras algunas, digamos, aclaratorias. Hay una que vale la pena retomar porque nos preguntan, bueno, ya casi encuentro la persona que la preguntó. La pregunta es, ¿por qué Carmen Lira? ¿De dónde viene el seudónimo? Que no se llama Carmen Lira, pues, ¿cuál es el origen de ese seudónimo? No sé si alguna nos aclara el origen de Isabel, tal vez. ¿Yo? Sí. Bueno, ella empieza, el primer texto lo firma en 1905 como Lira con Y. Y después, a partir de 1910, empieza a firmar como Carmen Lira, Lira con I latina. Y en 1920, por ahí, le escribe a don Joaquín García Monge y le dice que le ponga la Y para que le dé suerte. El origen del seudónimo siempre lo cuentan así y es que don Joaquín García Monge estudió en Chile y había dos calles, una Lira y otra Carmen, y unió las dos cosas y le dio esa posibilidad de seudónimo a ella. Esa es, digamos, la historia oficial del seudónimo. Muy bien. Sí, Sí. quería comentar ahí para el curioso o curiosa. Joaquín Gutiérrez, en el primer número de la revista Cultura de la UNED, cuenta, él lo escribe, esos datos, y tan es así que cuando él llega por primera vez en el 40 y no sé qué a Chile, hace el recorrido, busca la casa, porque era como una pensión donde estaba hospedado Joaquín García Monge, él llevaba toda la información y también se monta en el tranvía, cruza la calle y cuenta que hasta se robó el letrerito que decía Lira para traérselo. Bueno, en ese momento ella no volvió a ver a Carmen Lira, él, ¿verdad? Como un trofeo de joven para traérselo a Carmen Lira. Entonces, es una historia, digamos, que atraviesa profundas hermandades entre personas y solidaridades. Es muy bonita. Muy bien, sí, en ese entonces el repertorio americano era un centro, ¿verdad?
no solo a nivel costarricense. Ujú. Al respecto nos preguntan mucho sobre el desconocimiento. Nos pregunta Roiner. La pregunta anterior la había hecho Jason vía Zoom. Roiner vía Zoom también nos pregunta, y Silvia también, nos hacen preguntas sobre el desconocimiento de la obra. Pregunta Silvia, que a qué se debe que la obra de Carmen Lira, con su riqueza de conocimiento y espíritu, no se encuentra en el presente, en la educación escolar o en la secundaria, y se le presente solo como de escritora de cuentos para niños. Ya lo hemos abordado un poco, pero tal vez. Bueno, yo realmente quisiera decir algo, dije ahí, porque lo hilvanan un poco también en la función del maestro o la maestra, ¿verdad? En que los maestros debemos hacer esto y esto. Y creo que la función del maestro y la maestra es darle las herramientas al estudiante para que se apropie de una manera verdadera de su propia realidad y así tomar decisiones adecuadas. Y creo que le devuelvo esa reflexión en el sentido que creo que todos los jóvenes que nos están escuchando pueden responder perfectamente esa pregunta, que ya es una respuesta de la sociedad costarricense. Entonces, uno como persona, o yo me acerco a buscar más información de estos referentes, de estas mujeres y hombres anteriores a mi generación, que conformaron e hicieron muchas cosas por las que estamos disfrutando, como decía yo, donde usted vea un derecho, yo siento la huella de una mujer como Carmen Lira, donde yo veo los derechos políticos de la mujer, los derechos de las trabajadoras, las leyes de maternidad, las leyes de casas baratas, la Caja Costarricense del Seguro Social, la Universidad de Costa Rica, está la huella de Carmen Lira. Pero mi obligación es ir hacia ahí, buscar más allá de lo que la apariencia de una sociedad desigual y profundamente injusta nos manda. Ese es el mandato, no ver nada. Pero mi ejercicio de libertad es quitarme la venda yo solita. No esperar que nadie me la quite por mí, como un favor o como un profesor o una profesora. No, esa es mi proceso de madurez y mi proceso de ser libre como mujer o como hombre. Y por ahí, tal vez para terminar esta reflexión, juntando algunas inquietudes sobre lo de la mujer, creo que efectivamente Carmen Lira fue y es uno de los referentes más importantes para las mujeres que podemos tener en este país. ¿Por qué? Porque ella fue súper consecuente y ella no buscó ni fama ni gloria, fue tan solidaria que ahora estaba recordando, tal vez no lo dije, no lo tenía ahí como dato, pero en 1933, que hubo huelgas y manifestaciones de los trabajadores en contra del plan fiscal de Ricardo Jiménez Guardia, estamos viviendo épocas muy semejantes, las épocas nos dialogan, y hubo una gran represión. Y entre esa represión, Adolfo Braña, que era en ese momento el primer municipio del Partido Comunista en la municipalidad de San José, fue expulsado, violentamente expulsado del país después de tener más de 15 años con 5 hijos en Costa Rica. Fue sacado violentamente hacia Panamá y de ahí retornó a España, era español. Y Carmen Lira, por defenderlo públicamente en artículos que constan en el periódico El Trabajo y en el periódico La Tribuna, la echaron como maestra. O sea, hasta ahí llegó ella como maestra, como empleada pública. Ese fue su castigo por solidaridad y su castigo por identificarse con los trabajadores. Y ahí, como dijo Isabel, o sea, y el cuento que leyó el otro compañero fue ya convertida en la oveja negra hasta ahora.
y bueno, yo le agradezco mucho a Isabel porque ella tiene muchísimos tiempo más que yo de estar comprometida en buscar toda la información y en divulgar. Y creo que muchas respuestas que muchas preguntas, ustedes mismos, creo que ese es el compromiso de cada uno, es de buscar las respuestas. Una buena pregunta marca un camino hacia una buena respuesta. Sí. Isabel. Yo me quiero referir a eso, pero en el sentido de por qué. Dos elementos fundamentales que nosotros no hemos estudiado y que hay que estudiar. ¿Qué fueron los 40 en Costa Rica? Sí, ahora hace mucho se habla del diálogo y diálogo y diálogo, y que en los 40 hubo un diálogo. El costo social que pusieron los comunistas para ese pacto social de los 40 se ha estudiado muy poco. Y después del 48, la guerra civil termina cuando los comunistas, Manuel Mora y José Figueres Ferrer, firman el famoso Pacto de Ochomogo. En ese pacto, los comunistas deponen las armas y a cambio pidieron que se mantuvieran las garantías sociales, cosa con la que cumplió José Figueres Ferrer, pero también pidieron que no hubiera persecución política. Y a los comunistas no solo los desarmaron y ellos aceptaron por el bien del país, sino que los persiguieron. Carmen Lira y Manuel Mora dejan constancia de que no se quieren ir del país. Hay quienes dicen ahora, justificando la historia, que como a ella la tenían amenazada y que la iban a apedrear, la salvan mandándola. Ella no se quería ir, ni Manuel Mora. Hay que decir que Carmen Lira la expulsan de este país enferma de cáncer. Ya ella tenía el cáncer. Ella se va en abril del 48 y muere en mayo del 49. El cáncer no le dio ni un año. Con ellos va una enfermera, Ruth Ferretto, para cuidarla. Entonces, los comunistas y los calderonistas, pero sobre todo los comunistas, fueron perseguidos, reprimidos y hubo muertos. Entonces, ser comunista de 1948 a 1970 más o menos era peor que ser leproso. Esa es la democracia costarricense. Entonces, todos los comunistas, y sobre todo Carmen Lira, que se ganó muchos odios porque la pluma en el periódico Trabajo le dio a quien ella se le ocurrió. Entonces, este país en el 48 era un país, una caldera de odio, y la caldera de odios se encaminó contra los comunistas y por supuesto contra ella. La Segunda República se construye sobre la base de las garantías sociales y ampliar el Estado social de derecho. Eso hay que decirlo. Pero también se construye en Costa Rica sobre la base de una guerra fría que ya empezaba y que yo eso no lo incluí, pero Carmen Lira en el 47 ella siempre está viendo la coyuntura internacional y está viendo lo que está pasando en Estados Unidos con el Comité de Actividades Antiamericanas. Y ese es el germen de la Guerra Fría. Y ella la está anunciando, no le pone Guerra Fría, porque en ese momento no se usó esa palabra. Pero ella está viendo por dónde viene. Entonces, hay una guerra fría y es todo lo que fue comunista había que quemarlo, como en la Alemania nazi. Entonces, toda la obra de ellas se invisibiliza por efecto
de precisamente, además, la Segunda República en Costa Rica, es decir, el Partido Liberación Nacional, se monta sobre una amnesia social. El mito de que la democracia costarricense la creó Liberación Nacional, eso es un mito. Aquí ha habido democracia, pero también ha habido enfrentamientos, contradicciones y antagonismos. Y Liberación Nacional, por ejemplo, es una de las primeras cosas que hace la Segunda República, es cerrar la Escuela Normal de Heredia y fundar la Facultad de Educación en Costa Rica como una facultad de la niña Pochita, porque la Escuela Normal de Heredia era un centro de pensamiento y de producción intelectual para este país y de alta calidad. Si ustedes ven cómo se formaban los maestros en la Normal de Heredia y cómo se formaba al magisterio en la Facultad de Educación después de los 50 y después, era la escuela la niña Pochita. Entonces, hay que enmarcar en ese entorno la invisibilización de Carmen Lira, que además de comunista, es la peleona brillante, porque discutir con Carmen Lira tiene que haber sido muy difícil, porque tenía una gran capacidad de argumentación y estaba muy informada. Entonces tiene que haber generado unos resentimientos patriarcales horrorosos. Creo que por ahí anda también, ¿verdad? Bueno, y la justificación de Pepe Figueres siempre fue que él no le dio el permiso de regresar enferma porque la podían matar de tanto que la odiaban sus propios hombres, ¿verdad? Sus propios hombres. Eso, bueno, eso es un mito porque para mí no la dejaron regresar con lo que está diciendo Isabel, pero ¿por qué? Porque hubiera levantado a la gente, hubiera habido manifestaciones incontrolables de acogida a Carmen Lira por parte de los trabajadores que estaban viviendo pues toda la época de mayor represión política y violencia contra, digamos, los que perdieron la guerra civil. Y los que perdieron más la guerra civil fueron los trabajadores de Costa Rica. Sí. No un partido, sino los trabajadores y las trabajadoras. Y en esto tal vez quiero terminar porque sí pienso yo que la violencia política tuvo también su lado de violencia sexual en el sentido dirigida a las mujeres. Y no solo Carmen Lira como el símbolo, digamos, más triste de esa violencia ejercida de parte de una junta militar de facto que era la de José Figueres, todas solo hombres y todos militares, y contra una mujer enferma de cáncer y muriéndose, todo el poder contra ella, todo el poder contra su cuerpo, pero bueno, no pudieron contra su pensamiento, que sigue libre y más bien iluminándonos y redescubriéndolo cada vez más. También en esos días terribles de la guerra civil fueron encarceladas otras compañeras, otras maestras. Entonces, es también la imagen de la mujer maestra que persiguieron, la mujer sabia, la mujer que podía abrir las mentes, la mujer que podía dar luz a las conciencias, como Pilar Bolaños, que sufrió tanto, como Emilia Prieto, que sufrió tanto, como Luisa González, otras mujeres que también han estado en el ostracismo y en el silencio de nuestra propia identidad, pero están ellas están ahí. El no saber no quiere decir que no existieron, y eso es un acto, digamos, de libertad y de rebeldía que tenemos que seguir los costarricenses para podernos construir y reconstruir. Hay que deconstruirse y hay que volverse a construir con los referentes más libres, más adecuados y más superiores de hombres y mujeres. Gracias. Muy bien. Sí, como mencionan, el tema en general
de los eventos post 48 son muy desconocidos, ¿verdad? Toda la parte violenta se ha obviado. Sabemos muy poco, ¿verdad? Sabemos Eco del Diablo, sabemos esto, pero ni siquiera se desarrolla. Y vale la pena, pues, seguir las investigaciones como las de una que es un hospital psiquiátrico, ¿verdad? Que le hizo Manuel en la UCR, cuyo apellido se me olvida. Manuel Solís. Manuel Solís, sí. Manuel Solís, muy querido Manuel Solís. Y Manuel Solís tiene un trabajo muy interesante y toca el 48. Parte del combo en el 2000 y llega al 48. Se llama La institucionalidad ajena. Sí, las investigaciones de Manuel Solís, para quien les interese, son muy ricas. Las tres que tiene, bueno, 4 creo que tiene uno de los jueces, pues tocan temas, yo creo que centrales de nuestra identidad. Yo tengo pendiente traerlo a la cátedra, pero lo vamos a traer a la cátedra para que comente con nosotros. Tenemos muchas más preguntas, pues muchas giraban sobre el mismo punto del desconocimiento y el tema de su aporte a la mujer, y creo que eso ya se ha abordado. Entonces, hay algunas un poco más puntuales. Nos pregunta Milena Zúñiga si hay algún país o hay países donde la literatura de Carmen Lira se utilice en educación, o sea, preguntando al respecto del impacto en el exterior, y también sobre su impacto en México, si es leída en México, si se conoce en México su literatura, y qué recepción ha tenido fuera del ámbito costarricense. Empiezo. Bueno, sí, empecemos por Isabel, sí. En realidad, con Costos la leemos en Costa Rica. Ella tuvo mucha proyección latinoamericana por el repertorio americano en su época. Pero la invisibilización también cubre, ¿verdad? Entonces, que yo sepa, y lo de educación ha estado todavía más invisibilizado porque hasta a Alfonso Chey se le debe el primer trabajo de visibilizar la obra literaria de Carmen Lira. Él recoge y hace una primera antología. Sin esa antología, antes de Alfonso también estuvo una antología de Carlos Luis Sáenz y de Luisa González, sacada en el Ministerio de Cultura. Pero como ella escribió tanto en revistas, las revistas es más difícil. Entonces, esas recopilaciones fueron fundamentales aquí para empezar a visibilizarla. Porque las generaciones actuales no tienen idea, pero los 50 en Costa Rica, la década de 50 fue como un borrón y cuenta nueva. Entonces había que sacar del escenario toda la literatura de los 40. No fue invisibilizada solo Carmen Lira, fue invisibilizado Fabián Dobles, fue invisibilizada Emilia Prieto. Es más, Emilia Prieto hasta hace unos 15 años que Sila Chanto y otra artista gráfica, Carolina, empiezan a hacer una búsqueda de grabados de Emilia Prieto y montan una exposición de todo el trabajo de Emilia Prieto. Entonces, los 50 fueron borrón y cuenta nueva. Era como si no hubiera existido el 40, el 30, el 20 y el 10. No solo pasó con eso. Incluso Alfredo González Flores, que muere en el 60 y pico y que, digamos, no era comunista y fue más o menos restablecido por la gente de Liberación Nacional, don Alfredo González Flores sigue siendo un desconocido en nuestro país. Y fue un estadista, fue el que sentó las bases
de la banca nacionalizada, la primera reforma tributaria, vetó un contrato petrolero, las huertas escolares, la educación agropecuaria, la higiene de San José. Bueno, don Alfredo González Flores fue un estadista y tenía visualizada la seguridad social, la seguridad pública, la salud pública. Y es un desconocido también, ¿verdad? Entonces, el asunto está en que en Costa Rica el trabajo de la memoria es un trabajo constante, porque tenemos un reinado de medios de comunicación que constantemente bombardean a la gente joven, sobre todo, de que se pase en Facebook, se pase donde sea, pero nunca en la realidad. Y la educación, desgraciadamente, contribuye mucho en eso. No sé. Quería nada más compartir, bueno, yo tengo varios trabajos sobre el 48 y la memoria, pero el documento de 1948 recoge textos, digamos, de perdedores. Entre esos viene un libro importante de Albertazzi, donde él está exiliado. Para los jóvenes que no conocen, más o menos más de 2.500 costarricenses se tuvieron que exiliar entre Nicaragua, Venezuela, Panamá, Guatemala y México. Y bueno, hasta Chile están, digamos, ubicados, probablemente allá en otras partes, como por ejemplo en el Caribe. Pero él estaba en México exiliado cuando se sabe de la muerte de Carmen Lira. Entonces él narra ahí el gobierno de Arbenz, ¿verdad? Está un acto que se hizo en la central sindical más importante de Guatemala en ese momento, donde fueron miles de personas. Todos sabían quién era Carmen Lira en Guatemala. Miles de personas en un acto de homenaje a Carmen Lira. Entonces, claro, la desmemoria, como dice Isabel, es un fenómeno no solo de nosotros, porque en Guatemala la desmemoria fue luego cavada, ¿verdad? Con pico y pala, profundísima. Esa memoria de la época de los gobiernos de Arbenz fue destruida y físicamente destruida en las personas. Cada uno pues tiene su proceso. Sí es interesante que Manuel Mora cuenta que cuando estaban allá viviendo, enferma Carmen Lira, y bueno, y la hermana de él también, que al final la cuidó la hermana mayor de Manuel Mora, le dictaba en una silla de ruedas que se iba a publicar en México, porque era una versión diferente que ella estaba corrigiendo, y él se la pasó en mecanografía. Y esa edición yo estoy tratando de ubicarla porque creo que está en los archivos del Fondo de Cultura de México y hay interés en reeditarla, reeditar a Carmen Lira como de las primeras narradoras centroamericanas. Pero en su momento, digamos que ahí en México, ella logró que se le fuera a publicar. Pero ahora, si se reedita, es precisamente también gracias a las nuevas políticas culturales de AMLO, del presidente de México, que está también haciendo una liberación de la memoria cultural del mismo pueblo mexicano. Muy bien, muchas gracias Macarena y Isabel. Sí, aquí el trabajo de desaparecer la historia, digamos, poco agradable. Yo siempre me remito a aquel discurso que se echó Oscar Arias en el 89, Costa Rica 100 años de democracia, ¿verdad? O sea, en Costa Rica 100 años de democracia, o sea, no hubo Tinoco, no hubo, en el 48 no hubo nada, ¿verdad? 100 años de democracia al 89, ya llevaríamos, ¿qué? 120, ¿qué? Entonces, ya de paso uno ve que el trabajo de borrar la memoria es un proyecto político y que Carmen Lira sufre ese proyecto.
Hay una pregunta nos pregunta Manuel Alfaro para Macarena, que es un comentario y una pregunta. Que bueno, la casa de Carmen Lira desapareció posiblemente en medio de un urbanismo voraz e insensible que se ha instalado en la capital de nuestro país. Al día de hoy, tengo entendido que lo que quedó fue una pequeña pared con una placa a modo de monumento en honor a Carmen Lira. La consulta para Macarena es: ¿la casa de Carmen Lira desaparece en tiempos de dictadura, cuando ella se exilia, o su desaparición se da años después? Si desapareció en años recientes, ¿por qué no hubo intentos desde la comunidad académica, por su estrecha relación con la cultura y el arte, para conservarla como patrimonio histórico o cultural del país? La casa Camelira desapareció en los 70s. Ella hereda de la propiedad Manuel Mora y pues supongo yo que en esa época de clandestinidad y de vidas muy, muy dificultosas para que sobreviviera el partido, se terminó vendiendo esa propiedad y comprando una propiedades en la zona del barrio Los Ángeles, donde se organizó ahí lentamente el Partido Comunista, ya conocido como Partido Vanguardia Popular. Al venderse la propiedad físicamente, la compró, creo que han pasado como 2 manos, y más bien cuando se fue a demoler, hubo un movimiento de jóvenes en que lograron que se quedara, digamos, ese pequeño muro que es original. Era una casa muy pequeña, era una casa pequeña de adobe con un jardín interior, como eran pues en esa época. Al frente de esa casa vivían sus sobrinos. Ahí todavía existe la esposa de un sobrino de don Ricardo Jiménez López Calleja y ya sobrinos nietos. Esa casa es como de la misma época, pero la de Carmen Lira más pequeña. Y por lo menos quisieron mantener ahí el punto referencial de la placa. Creo que tiene más valor si nos interesa el patrimonio tangible, lo que fue el jardín de niños de la maternal, que está detrás del edificio metálico y que realmente está abandonado por las autoridades y los responsables de cultura y de educación, porque ese proyecto de educación para la niñez, educación preescolar, fue un proyecto de vanguardia, fue un proyecto súper revolucionario como maestra en ese momento, hace más de un siglo. Hace un siglo, digamos, casi va a ser un siglo más bien pronto. Ojalá que podamos mantener ese custodio por más tiempo, porque es un punto donde observar físicamente la obra material que hizo Carmen Lira por la niñez y por la educación de Costa Rica. Si quieren, me dan chance y les comparto una foto de la casa. Sí, estaría muy bien. Perfecto, Isabel. Vamos a ver. Bueno, ella hablaba siempre en varios textos sobre su colección de guarias que tenía, que sobresalían por la tapia desde el jardín. Ahí, ¿la están viendo? No, está bien. No he compartido, ay Dios, ya se me fue. Mañana tengo clase a las 8. No, para que me ayude con lo de... Acá es más chiquitito los ojos. Se me fue. Bueno, tal vez mientras Isabela... Sí, mientras encuentro que se me fue, me fui de la pantalla y me perdí. Es que tengo que volver a... Mientras lo ubica, bueno, ya el tiempo apremia, entonces creo que tenemos chance para una última pregunta. Es bastante general que podría darnos para hacer un cierre. Isabel, ya creo que ya está compartiendo, Isabel. Ahí sí vemos. Ay, mira qué bonito. ¿No la puedes ampliar? Sí, están preciosos. Desde el principio.
Mm. Mm. Estaba antes, sí, estaba antes. Esa es entonces la casa donde ella vivía. Sí, ven sus famosas guardias. Hay una carta que ella envía, la última carta, al parecer, que envía a su prima, que está en el libro que hizo Carlos Luis Sáenz y Luisa González. Esa carta habla ella de la falta que le hacen sus guardias. Excelente. Quisiera nada más entonces, para hacer el cierre, brevemente, contestar a una de las últimas preguntas, a una pregunta que está acá. ¿Qué nos hace Yaritza? Dice que hace poco encontré una noticia que a pesar de que han pasado muchas décadas, las condiciones laborales que criticaba Carmen Lira siguen siendo muy similares. La pregunta es, ¿qué piensan de eso? ¿Qué piensan ustedes de eso? Tal vez esta pregunta, Isabel y Macarena, nos pueda servir para hacer una reflexión de cierre, digamos. Empezamos tal vez con Macarena. Bueno, Benjamín, yo sinceramente se los dejaría de tarea como un ensayo después de esta increíble conversación que han tenido, bueno, especialmente de Isabel, que tiene tanta información, y mía, que podrían generar un pensamiento personal y crítico para responder. Por eso les comenté que María Isabel Carvajal perdió su plaza de trabajadora en el magisterio por ir a una marcha y por defender públicamente a don Adolfo Braña su participación. Entonces, pensemos qué es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Pensemos críticamente lo que estamos viviendo. Y creo que más que yo contestarle, sí me gustaría que los jóvenes, tal vez alguno quisiera hablar un poquito y participar de cómo ven ellos este presente. Bueno, creo que Macarena pone un tema fundamental y es la participación de quienes nos han escuchado. Yo, más que decir, creo que lo que tenemos que plantearnos es cuál va a ser nuestro compromiso con el momento histórico que nos tocó. Ella ya tuvo su momento histórico y ya le dio todo lo que le dio a este país y a la historia. Entonces, para hacer eco de lo que plantea Macarena. Bueno, sí, ¿cómo hago? ¿Sí? ¿Sigo? Sí, yo creo que se activó un micrófono. Para hacer eco de lo que plantea Macarena, yo les formularía esa pregunta. Ella le dio todo a su momento histórico. ¿Ustedes cómo van a asumir su momento histórico? A mí me tocó vivir el estado de bienestar social y recibí un montón de beneficios por el estado de bienestar social. El estado de bienestar social lo están destruyendo y lo quieren terminar de desmantelar con el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, les devuelvo la pregunta.
¿Cómo van a asumir ustedes su momento histórico? Si van a defender el Estado social de derecho, lo que queda, o van a permitir que lo destruyan. Y destruirlo como lo piensan destruir es para las futuras generaciones. Excelente, Isabel. Y yo creo que, bueno, hay varias cosas que me gustaría decir. Lo primero es que para mis estudiantes, que es esa precisamente, es la pregunta que tenemos que utilizar para el trabajo que tenemos que hacer posterior, los que son mis estudiantes a esta charla. Quiero que esa sea la pregunta. Y esa es una pregunta central, ¿verdad? Y recordarles que precisamente hace 40 años, pues la policía ingresaba en la madrugada al TEC. Y esta pregunta nos puede, si hace 40 años los estudiantes hicieron una huelga que duró casi 15 días, porque empezó el 15 de octubre, y tomaron el TEC durante casi 15 días, pues cuál va a ser nuestro papel ante las situaciones sociales que nos toca. Me parece muy bien la reflexión que nos presenta Macarena e Isabel, y muy atinente precisamente para este día y rescate de la memoria histórica, ¿verdad? Que también es algo que no se conoce, que hace 40 años los estudiantes del TEC estaban teniendo una de las protestas estudiantiles más fuertes de este país, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias a ambas. No, gracias a Por ustedes. participar. Creo que fue una actividad muy enriquecedora, y pues darle las gracias a todos los las y los estudiantes que nos siguieron, y también a las personas que nos siguen por Facebook, y a Eric por la introducción. Espero que pues, lo hayan disfrutado tanto como yo, que pues yo no conocía tanto de la obra de Carmen Lira, y pues vale la pena continuar leyéndola y recuperarla. De mi parte, Bueno, Eric ¿no? desapareció, pero Eric está bueno. por acá. Ay, ahí No, está. aquí estoy en sintonía. Ok. Bueno, mucho gusto y Muchas encantada de gracias. haber compartido. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad y espero que les haya servido sobre todo a las y los estudiantes. Muchísimas gracias. Y Bueno. la cátedra realiza actividades cada mes, y la próxima es el jueves 12. Vamos a discutir sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional con Luis Paulino, un economista de la UNED, que tiene una visión crítica. Entonces, pues todos y todas están invitados e invitadas a participar. Bueno, Benjamín, me gustaría que nos mandaras el link para Claro. estar de público, claro. Entonces, muchísimas gracias y bueno, nos vemos. Bueno, hasta luego. Entonces, buenas tardes a todos y a todas. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. A mis Suerte. estudiantes del CFH de Cultura de la Alteridad, nos vemos Una en el pregunta. otro enlace. Sí. ¿Cómo hago para conseguir el link de la próxima reunión que había dicho? De la charla. Sí. Lo publicamos siempre en el Facebook de la cátedra, síguenos en el Facebook de la cátedra de Rivalidad Nacional Yolanda Oriamuno. Ahí Alejandro acaba de poner el enlace en el chat. Ahí siempre estamos publicando las actividades, los infogramas que hacemos. Entonces, pues, y ahí siempre estamos al tanto. Bueno, gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Y ya saben, mis estudiantes, nos vemos como en un minuto en el otro enlace. ¿Okay? Bueno, Benja. Hasta luego, Eric. Muchas gracias. Pro vida, ok.